Bienvenidos a esta nueva sección del canal donde te acompañaremos en esas noches de insomnio hasta que puedas conciliar el sueño. Así que acompáñanos para esta historia a oscuras. Comenzamos. En las noches más despiadadas del invierno en el norte de Japón, cuando la nieve cae con una fuerza que ciega por completo a los viajeros y el frío cala hasta la médula de los huesos, nadie en su sano juicio debería estar fuera de casa. Los ancianos de las aldeas dicen que, si te quedas atrapado en la montaña entre la bruma blanca, la muerte no viene de golpe. Primero sientes un silencio helado y después ves aparecer a una figura entre la tormenta. Una mujer alta de una belleza casi real y perturbadora. Su piel es tan pálida como la nieve recién caída. Sus labios tienen un tono azulado y lleva un kimono blanco tradicional, pulcro, impecable, sin una sola mancha de barro. Camina sin hacer el menor ruido, y si miras bien hacia el suelo, te das cuenta de que no deja huellas sobre el hielo y ni siquiera proyecta sombra. Sus ojos oscuros transmiten una calma espectral, pero no te confundas, no hay un solo rastro de calidez en su ser. Es Yuki Onna, la mujer de las nieves, la personificación misma del invierno implacable. La leyenda más célebre sobre ella ocurrió hace siglos. Los leñadores, el viejo Mosaku y su joven aprendiz Minokichi, se vieron sorprendidos por una ventisca feroz en medio del bosque. Sin poder regresar al pueblo, buscaron refugio en una choza abandonada a orillas de un río. Se acomodaron cerca del fuego para intentar calentarse, pero a medianoche las llamas se apagaron de golpe. La puerta de madera se abrió de par en par por una ráfaga de aire tan helado que congeló el aliento de los hombres en el aire. Minokichi, aterrado desde el suelo, vio entrar a Yuki Onna. La criatura se deslizó sin hacer ruido hasta el anciano Mosaku. Se inclinó despacio sobre él y exhaló una fina niebla de escarcha directamente sobre su rostro. El viejo no llegó ni a gritar. Sus ojos se congelaron al instante y su pecho dejó de moverse para siempre. Cuando el espectro se giró hacia el joven Minokichi, se detuvo a mirarlo, vio su rostro tembloroso y compadeció su juventud. Apoyó sus dedos helados sobre las mejillas del chico y le susurró al oído con una voz que parecía el crujido del hielo. «Eres joven y tu rostro es apuesto, por eso te perdonaré la vida esta noche, pero escucha bien, jamás debes contarle a nadie lo que viste aquí. Si se lo dices a un solo ser humano, incluso a tu propia madre, te buscaré en la noche más fría y congelaré tu corazón hasta destruirlo». Minokichi guardó ese secreto en lo más profundo de su pecho durante años. El tiempo pasó y el joven conoció a Oyuki, una muchacha hermosa y servicial que llegó al pueblo. Se enamoraron, se casaron y tuvieron varios hijos. Sin embargo, los vecinos notaban algo extraño. Mientras Minokichi envejecía con el trabajo duro, Oyuki mantenía exactamente la misma piel de porcelana y la misma juventud del día en que se conocieron. Una noche de invierno, mientras la nieve castigaba las ventanas y Oyuki cosía ropa junto a las brasas del hogar, Minokichi la miró detenidamente. Llevado por un impulso y la nostalgia, cometió el peor error de su vida. Le dijo: «¿Sabes? Vi a una mujer igual de hermosa y pálida que tú hace muchos años. Fue la noche que mi maestro murió helado en la choza del bosque. Fue una visión aterradora, pero le pareces tanto que...». En ese momento, Oyuki soltó la aguja, su rostro se volvió duro como la escarcha y sus ojos brillaron con una furia inhumana. La habitación entera se congeló en segundos. La figura de su esposa se transformó en la mismísima Yuki Onna. Con una voz que retumbó en las paredes gritó: «Te advertí que si hablabas te mataría. Tendría que congelarte ahora mismo hasta volverte polvo, pero me apiado de ti solo por nuestros hijos. Cuídalos bien, porque si escucho que sufren o lloran por tu culpa, regresaré desde la tormenta y te arrancaré la vida».
Tras decir esto, Oyuki se disolvió en una fina niebla blanca y salió volando por la ventana, desapareciendo para siempre en la noche helada. Si te adentras en los densos y milenarios bosques de las montañas de Japón, en zonas donde la luz del sol apenas logra filtrar la copa de los árboles, es probable que sientas que no estás solo. Un frío repentino te eriza la piel y sientes cientos de miradas fijas sobre tu nuca. En el folclore shintoísta, este es el territorio sagrado de los Tengu, los guardianes celestiales de las cumbres. Aunque existen variantes con rostros rojos y narices muy largas, la versión más antigua, salvaje y aterradora es el Karasu Tengu. Un ser humanoide gigantesco pero con la cabeza, el pico afilado y las alas descomunales de un cuervo negro. Van vestidos con los ropajes sagrados de los Yamabushi, los monjes ascetas que se internaban en la naturaleza, y suelen llevar en sus manos espadas mortíferas o abanicos de plumas capaces de desatar vendavales con un solo movimiento. Durante la era feudal, los Karasu Tengu eran vistos con un temor absoluto por la gente común, pero venerados en secreto por los guerreros. Se decía que eran los maestros supremos del arte del Kenjutsu, la esgrima japonesa. La leyenda cuenta que el famoso espadachín Minamoto no Yoshitsune, cuando era solo un niño hambriento de venganza, se adentró en el monte Kurama. Allí conoció a Soyobo, el rey de los Tengu, quien le enseñó a moverse con la velocidad del aire, a esquivar golpes antes de que se ejecuten y a golpear con la precisión implacable de un ave de rapiña. Sin embargo, para la mayoría de los mortales, encontrarse con un Karasu Tengu significaba una condena. Estas criaturas detestaban tres cosas por sobre todo lo demás: la arrogancia humana, la vanidad y la profanación de sus bosques. Si un samurái presumía demasiado de sus victorias en las aldeas, o si un leñador talaba un árbol sagrado sin pedir permiso a los espíritus, el cuervo demoníaco descendía desde las alturas en completo silencio. Atrapaba al infractor entre sus garras y lo arrastraba hacia las copas más altas para devorarlo o despeñarlo por los barrancos. Los relatos rurales también hablan del aterrador fenómeno del kamikakushi, que significa ser ocultado por los dioses. Aldeanos veían cómo sus niños o vecinos desaparecían sin dejar rastro en medio del bosque. Días o semanas después, algunos aparecían en el techo de un templo o en la cima de una cúpula inalcanzable. Pero esas personas nunca volvían a ser las mismas. Regresaban en un estado de shock absoluto, con la mirada perdida y la mente destruida, incapaces de pronunciar una sola palabra tras haber presenciado los secretos del mundo espiritual y las atrocidades de los demonios cuervo. Los Karasu Tengu también disfrutaban de castigar la hipocresía de los monjes corruptos. Si un religioso se enriquecía a costa de la fe de la gente, el Tengu se le aparecía disfrazado de Buda o de un espíritu luminoso para engañarlo, haciéndole realizar actos ridículos frente a toda su comunidad para dejarlo en evidencia antes de prender fuego a su templo con ráfagas de viento mágico. El Karasu Tengu no es un simple monstruo sin cerebro, es una fuerza imperturbable de la naturaleza. Nos recuerda que las montañas tienen sus propias leyes y que el ser humano, por más armas o títulos que posea, no es más que una presa frágil frente a la inmensidad de lo salvaje. Si caminas por la orilla de un río, un lago o un estanque en cualquier zona rural de Japón, es probable que veas carteles de advertencia de madera con el dibujo de una criatura con aspecto de tortuga. Aunque hoy en día la cultura popular los muestra como personajes simpáticos, el folclore tradicional enseña que el kappa es uno de los yokai acuáticos más traicioneros y peligrosos que existen. Del tamaño de un niño de 8 años, el kappa es un ser anfibio con una piel verdosa y escamosa,
manos y pies con membranas, un caparazón rígido en la espalda y un pico afilado como el de un ave de rapiña. Sin embargo, su característica más extraña y fundamental está en la parte superior de su cabeza, una cavidad plana u hondada llamada Sara, que debe estar constantemente llena de agua del río. Si esa cavidad se seca o el agua se derrama, el Kappa pierde toda su fuerza mágica y queda completamente paralizado en la tierra. Durante siglos los campesinos culpaban a los Kappa por las tragedias más oscuras de las aldeas, el ahogamiento repentino de los niños que iban a nadar solos y la desaparición del ganado que se acercaba a beber agua en la orilla. Según los relatos antiguos, la criatura se oculta bajo el agua turbia y espera que la víctima esté desprevenida. En ese momento, extiende sus brazos articulados, atrapa a la persona por los tobillos y la arrastra hacia el fondo del río. El objetivo del Kappa no era solo ahogar a la víctima, sino extraerle el Shirikodama, una mítica esfera mística que los humanos supuestamente poseen en su interior. Sin este objeto, la persona perdía la vida de manera trágica y grotesca. Sin embargo, los Kappa no eran seres puramente malvados. Tenían una mente compleja, un código de honor muy estricto, dos debilidades ridículas: su obsesión por la cortesía y su amor desmedido por los pepinos. Si te encontrabas cara a cara con un Kappa en la orilla del agua y la criatura se disponía a atacarte, la mejor forma de salvar tu vida no era luchar, sino hacer una reverencia profunda y educada. El Kappa, al ser un espíritu sumamente formal, se veía obligado por su propia naturaleza a responder el saludo e inclinarse hacia adelante. Al hacerlo, el agua de la cavidad de su cabeza se derramaba por completo sobre el suelo, dejándolo inmóvil e indefenso en el acto. Si tenías piedad y le llenabas el hueco con agua limpia de nuevo, el Kappa quedaba saldado en deuda de honor contigo para siempre. Otra estrategia tradicional de los aldeanos era arrojar pepinos al río con los nombres de sus familiares grabados en la cáscara. El Kappa aceptaba este alimento como una ofrenda de paz y prometía no tocar a nadie de esa familia durante toda la temporada. Además, un Kappa agradecido podía enseñarle a los humanos secretos de medicina avanzada, como acomodar huesos fracturados o ayudarlos en el riego de los cultivos durante las sequías. El Kappa encarna la dualidad del agua en la vida humana, un recurso que da vida y prosperidad a los campos, pero que puede volverse oscuro y voraz si no se lo respeta con la prudencia adecuada. Para entender a los yokai no hay que verlos simplemente como monstruos de cuento o leyendas para asustar a los chicos en la noche. En el Japón antiguo, los yokai eran la forma en la que la sociedad explicaba, procesaba y advertía sobre peligros muy reales e incomprendidos de la vida cotidiana. Por ejemplo, Yuki Onna no era solo un espectro de hielo, era la personificación del riesgo letal de la hipotermia y las ventiscas traicioneras en la montaña. El Kappa servía como una advertencia pedagógica y directa para los niños sobre las corrientes profundas, los remolinos y el riesgo constante de ahogamiento en los ríos. Y figuras como el Karasu Tengu reflejaban las ansiedades de la época frente a la traición, los delitos en la oscuridad o la falta de respeto a las normas comunitarias y religiosas. En una era sin ciencia moderna ni medios de comunicación, transformar el riesgo en un monstruo con nombre, hábitos y debilidades le permitía a la gente darle sentido al caos, transmitir reglas de supervivencia de generación en generación y recordarle al ser humano que la prudencia ante lo desconocido no es opcional. Gracias por dejarnos acompañarte en esta noche de insomnio. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete para más. Y si estás dormido, recuerda hacerlo la próxima. Nosotros somos Curihistorias, buenas noches y hasta luego.